Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Tres Cifras en la Montaña. Soy Juan Grafiña, entre otras cosas, corredor de ultramaratones de montaña, carreras de más de 100 kilómetros, por eso las tres cifras en la montaña. En el episodio anterior estuve hablando sobre la preparación y equipamiento para hacer una salida, ya sea de entrenamiento o de carrera. Como líneas generales, ya lo hemos comentado anteriormente en otros episodios, lo que tengo que tener en cuenta es 500 centímetros cúbicos de bebida por hora que estimo de tiempo que voy a ocupar. En comida, 2 unidades de comida por hora. También hablaba de llevar algo de ropa en caso de frío y recomendaba tener un cortavientos por cuestiones de cambio de clima en la montaña. Para tener un estimado del tiempo que voy a ocupar, tengo el cálculo matemático donde sumaré 1 kilómetro de distancia lineal por cada 100 metros de ascenso. Para ir a un ejemplo real y reciente de un entrenamiento, usaré mi último entrenamiento un poco más largo que he hecho en estos días. Es verdad que el lunes pasado tuve que hacer varias veces un cambio de planes, ya que primero el clima no estaba muy amigable, por lo que preferí achicar la misma ruta que había preparado. Hasta que cuando revisé nuevamente el track que había preparado, me di cuenta que había cometido un error utilizando la herramienta para unir tracks. Como nota al margen, es una herramienta que estoy aprendiendo a usar. Cuando tenga un poco más desarrollados los conocimientos, claro que vamos a hacer algún episodio sobre eso. Pero volviendo al error, lo que entendía que eran 9 kilómetros circulares, a último momento me di cuenta que eran lineales, con lo cual mis 40 kilómetros en realidad serían 50. Más allá de que como fondo sería bastante más largo de lo que estaría buscando, la cantidad de horas que disponía en el día para dedicar a la salida, realmente para esos 40 kilómetros estaba muy ajustado. Ya para los 50 se me hacía imposible organizar la familia, las obligaciones del día y todas las cosas que tenía que hacer. Fueron la unión de dos tracks que se dan en la zona que conozco, saliendo de casa, yendo a la ermita de Dulcis, pero que no había recorrido por estos senderos, con lo que iba a tener que hacer un poco de navegación en algún punto, y también sabía que iba a hacer fotos, algún video, que iba a dejar registros de la salida. Pensando todo esto, como que la cantidad de tiempo iba a ser un poco más lento de lo estimado. Entonces, si hago mi cuenta matemática, tengo los 18 kilómetros más 4 kilómetros, que son los 400 metros positivos, me dan 22. Tomando los 6 minutos por kilómetro, matemáticamente me está dando que estaría ocupando 2 horas 12 minutos. Con lo que el redondeo lo voy a llevar a 2 horas 20, 2 horas 30 para tener una base de cálculo para las provisiones. Entonces voy a pensar en 2 horas y media de tiempo, son 5 unidades de comida y un poco más de 1 litro de agua. Ahora sí, para ir al detalle de la salida, como estaba nublado y lloviendo un poco, salí con mi cortavientos impermeable transpirable puesto. Me habían comentado que el cruce del río tenía un paso seco en la sequía, por lo que me fui a investigar. ¿Era intentar eso o tener que sumar 2 kilómetros de ida y otros tantos 2 kilómetros de vuelta, teniendo que ir a cruzar por el puente viejo del pueblo? Funcionó, realmente el cruce estaba todo seco en su paso, por lo que ya desde allí comencé a hacer algunas fotos y videos, entonces comencé con un paso lento, inclusive caminando. Ya desde ese momento lo que era lluvia pasó a ser nada, más allá de fresco, al cabo del segundo kilómetro, que era todo mayormente falso llano, ya había entrado en calor y el cortavientos me comenzó a molestar. Por eso decidí detenerme y guardar el cortavientos. No son más que momentos, pero esto empieza a sumar en el tiempo y en los kilómetros. Ya estando en la entrada de Buera, alrededor del kilómetro 5 más o menos, hice un pequeño video
eh, caminando como para documentar el cambio de track en el reloj, por lo que otra vez caminé unos momentos. De camino a la ermita de Dulcis me crucé con un conocido y en Dulcis otro vídeo, luego de camino a los corrales, más video e ir descubriendo el sendero que han recuperado y han limpiado hace unas semanas. Realmente me ha gustado mucho el sendero. Ya en el camino de regreso, seguía el track que tenía conmigo y el regreso pasaba por un barranco que me terminó llevando por una escalada de piedra. Luego de hacer un poco campo traviesa y cruzarme con una pareja de jabalíes. Esa zona yo sabía que iba a tener que navegar un poco y sinceramente estuvo bastante perdido el sendero. Tuve que apañármelas bastante bien. Todo esto lo comento ya que realmente aproveché la salida para disfrutar un poco, dejando de lado los minutos exactos de la salida. Lo que tendría que haber sido aproximadamente 2 horas 20 o menos, fueron 2 horas 40, por lo que le agregué un minuto a cada kilómetro aproximadamente. Como hacía un tiempo que no hacía una salida un poco más larga de lo normal, me lo tomé como recuperación de las adaptaciones del cuerpo en la cantidad de horas, en el estrés continuo. Busqué estar un poco más continuo haciendo un esfuerzo. Era una salida que si bien eran 18 kilómetros, tenía muchas zonas donde se podía correr y se podía correr a buen ritmo. Como conclusión de la vuelta por los corrales, en comida tendría que haber consumido 5 unidades, pero como la quinta era a muy poco de llegar y ya había suplementado en el camino con 2 pastillas de sal, una a los 40 minutos y la otra alrededor de la hora y media, decidí solo comer en 4 oportunidades. Lo que comí primero, que suele ser siempre lo mismo, el puré de frutas, alrededor de los 30 minutos. La pastilla de sal a los 40 minutos, como comentaba, y a la hora una gominola. Todos estos, el puré de frutas, la gominola y la pastilla de sal del Decathlon. Para la hora y media, un fuet individual para cambiar el gusto de la boca a salado, ya que había consumido todo dulce. Y para las 2 horas, cuando estaba por perderme, me tomé un gel líquido de Hi-Fi que me han resultado muy buenos realmente. Es verdad que tanto este gel como el puré de frutas son un poco grandes en tamaño, pero me funcionan súper bien, por eso los sigo manteniendo. De beber, llevé bastante más de lo que necesitaba. Ya tenía la mochila preparada para una salida mucho más larga, básicamente el doble, y la dejé como estaba. 1,5 litros distribuido, 1 litro de agua en la vejiga y medio en un soft adelante en la mochila. También tenía otro soft de 500 centímetros cúbicos con un Evo Recovery de HSN, que es un recuperador isotónico con proteínas, carbohidratos y sales minerales. Este lo tomé casi por completo. De agua creo que habré consumido en total cerca de medio litro, lo cual en cuanto a hidratación ha sido muy poco, más allá de que el día estaba fresco y el ritmo fue más bien cómodo. Como les comenté, la salida se trató de poder pasar un poco más de tiempo de lo usual y recorrer nuevos senderos. Sinceramente, disfruté mucho la salida. Como nota al margen, quiero que sepan que no estoy sponsoreado por ninguna marca, al menos al momento, sí que me encuentro abierto a hacerlo. Pero las marcas que nombro son simplemente para ser específico en lo que uso, en caso de que alguien considere interesante probarlo. También les he comentado en varias oportunidades que no soy ni médico, nutricionista, tampoco soy entrenador, por lo que hago es desde la experiencia. En caso de que piensen que lo que he comido, bebido y o demorado puede ser mucho o poco, no lo hago bajo ninguna especificación personal. Para eso vamos a tener el episodio próximo, el número 9, donde voy a comentar sobre las adaptaciones que se obtienen y se pierden con el tiempo, tanto en entrenamiento como en épocas de parones o de lesiones, pero para eso sí que usaré nombre y los estudios correspondientes. Y bueno, amigos, así concluye este análisis de mi salida de 18 kilómetros desde Huerta de Vero hasta Los Corrales.
Como hemos visto, cada salida nos regala lecciones únicas, desde la importancia de planificar y ajustar la ruta según las condiciones, hasta la manera en que el cuerpo se adapta y cómo cada minuto extra se va acumulando en forma de experiencias, anécdotas y aprendizajes. Me ha gustado especialmente compartir con ustedes esos momentos de imprevistos, el cruce de río, el cambio de clima y hasta el encuentro con una pareja de jabalíes, que hacen de cada salida algo especial y a veces impredecible. Cada detalle, desde el cálculo del ritmo hasta la estrategia de alimentación e hidratación, forma parte de esta aventura constante que es correr en montaña. Quiero recordarles que aunque he compartido mi experiencia personal y algunas estrategias que me han funcionado, todo lo expuesto es fruto de mi propio recorrido y no debe tomarse como una receta única para todos. Siempre es importante adaptar el entrenamiento y la preparación a las necesidades y condiciones de cada uno. No se olviden de sintonizar el próximo episodio, el número 9, donde profundizaré en las adaptaciones fisiológicas que obtenemos al entrenar y cómo se pierden con el tiempo durante los parones. En ese episodio respaldaré la conversación con estudios científicos que nos ayudarán a comprender mejor estos procesos y a planificar de forma más inteligente nuestras salidas y entrenamientos. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si les gustó el episodio, les agradeceré que lo compartan y dejen sus comentarios y recuerden que cada paso cuenta. Hasta la próxima.